El diablo de la tía Prudencia. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Mi nombre es Joaquín y voy a contar una historia que involucra a mi familia. Es un evento horrible que nos marcó para siempre con horror y desesperación. Lo primero que recuerdo de estos eventos es el funeral de una tía abuela. Tenía mucho tiempo sin saber de ella y las noticias de su muerte llegaron de pronto de los labios de un supuesto abogado. Este nos había llegado a buscar para entregar un documento. En este indicaba que mi hermano Yamil nos había heredado su propiedad, la cual consistía en una gran casa en medio del bosque. Era un terreno situado en una zona de montaña algo alejado de la ciudad. Realmente no conocía el sitio y tampoco sabía que la tía vivía ahí. Como mencioné antes, teníamos años de no saber de ella. De hecho, se nos hizo muy extraño que nos dejara su casa, la cual nos imaginábamos que era muy antigua y vieja como ella. El abogado mencionó que al ser los únicos familiares que quedamos, la tía decidió heredar su propiedad a nosotros. Sin embargo, en ese momento mi hermano se encontraba en Estados Unidos. Yo me dedicaba a trabajar en un taller mecánico. Vivía con mi esposa y un par de hijos adolescentes. Estos vieron con buenos ojos que nos quedáramos con la propiedad en una zona boscosa. Imaginaban que íbamos a tener un lugar de recreación y esparcimiento, pues el estar viviendo en la ciudad era bastante estresante a veces y aburrido en otras. De tal manera, cuando tuvimos la oportunidad fuimos a aquel sitio. Estaba algo alejado, unas horas de carretera y otro par a largo de una brecha de bosque. Era apacible y hasta pintoresco en algunos tramos por las vistas. El ambiente fresco y de aroma a pinos te invitaba a relajarte de muchas maneras. Cuando llegamos a la casa nos dimos cuenta que era una cabaña muy amplia pero algo deteriorada. Aunque con algo de pintura y un poco de arreglos aquí y allá iba a quedar muy bien. Aunque estaba la situación de mi hermano, pues la idea era vender aquella propiedad y repartirnos las ganancias a la mitad. Aunque por consejos de mi esposa y de mis hijos sugirieron que nos quedáramos con ella. Todo iba muy bien y comenzamos a llevar materiales, preparar algunas cosas, colocar luz eléctrica. Ahí nos dimos cuenta que la tía vivía como una ermitaña. No tenía nada de valor ni pertenencias por llamarlo de alguna forma. Lo que sí habían eran cosas extrañas en un pequeño cuarto hacia el fondo de la cabaña. Cuando entramos a este sitio, de inmediato nos pegó un aroma muy raro y desagradable, además de mirar decenas de animales disecados decorando paredes y techos. Luego, en el centro de aquel lugar, en el piso de madera, se podía notar algunas quemaduras como si hubieran quemado la propiedad a propósito. Y qué decir de un enorme caldero que había en la esquina. De inmediato mis hijos sonrieron al decir que en realidad era un caldero de bruja, que la tía era una y ahí fue donde cocinaba a los niños. Fue una afirmación que me provocó algo de risas al igual que mi esposa. Mis hijos de igual manera bromeaban con todo aquello hasta que encontraron algo dentro de aquel caldero. Ahí fue donde cambió la sonrisa por repugnancia y preocupación. Entre un caldo acuoso y putrefacto saltaban unos pequeños huesos. No sabíamos realmente de qué eran, pero luego de remover al fondo de inmediato salió a relucir un pequeño cráneo. Al parecer era humano y no tenía dientes. Mi mujer de inmediato pegó un gemido de asombro al afirmar que en realidad se trataba de un menor de edad, un niño que quizás había sucumbido o lo habían cocinado. Entonces sentimos algo de temor e incertidumbre. Quizás aquellas palabras dichas de manera en broma eran ciertas después de todo. No quisimos ahondar más y únicamente sacamos aquellos restos momificados de lo que habíamos encontrado en el caldero. Lo enterramos en un basurero que había a unos metros de la casa, precisamente del lado de la letrina. El momento incómodo y raro de la tarde pasó, pero lo que ocurrió después es el motivo de esta historia, y es algo que mientras lo estoy contando todavía tiemblo. Les puedo jurar que siento una especie de pavor recorriendo cada centímetro de mi cuerpo, haciéndome temblar nuevamente. Después de instalarnos, mis hijos comenzaron a explorar los alrededores.
Mientras lo hacían, se fueron adentrando en el bosque hasta que encontraron a unos metros de la casa una antigua troje donde probablemente hacía mucho tiempo guardaban granos y herramientas. Cuando se acercaron, notaron que en realidad estaba abandonada. Dentro no había nada más que cadenas y varios objetos de metal que parecían colgar de estas. Como eran muy curiosos, se introdujeron en este sitio. Al poco tiempo de investigar, de igual manera se dieron cuenta que en este lugar se cometían distintas cosas atroces. Había marcas de tortura, sangre vieja pegada al piso e incluso en el techo. Todo se notaba además de sucio y abandonado con esas marcas extrañas de coagulación. Ya casi iban a salir pues la tarde había caído y oscurecía muy temprano. Pero antes de hacerlo se dieron cuenta que habían cometido un grave error al entrar ahí. Lo primero que pudieron experimentar fue una presencia extraña y escalofriante, una que parecía surgir de entre las tablas podridas y la sangre pegada. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a observar sombras moviéndose entre las paredes y el techo. Todas estas sombras de pronto se juntaron en un solo punto. Comenzarían a materializar lo que sería un espíritu agresivo que comenzó a atormentar de muchas maneras. De pronto las cosas se pusieron muy desesperadas ante la imposibilidad de enfrentar algo extraño. Era una entidad o una especie de demonio que buscaba provocarle además miedo y muchos daños. Ellos afirmaban que la madera de la casa comenzó a crujir de forma horrible, que varias cosas en el lugar incluso empezaron a sacar chispas, además de encenderse un fuego de la nada frente a sus asombrados ojos. Ese mismo fuego hacía que aquella sombra creciera todavía más y tomara una forma horrible que de inmediato les produjo una zozobra sin control. Lo más extraño de todo es que se sintieron atrapados dentro de aquella pequeña cabaña. Era como si un velo se hubiera puesto sobre ellos. No podían ver realmente dónde estaba la puerta o las ventanas. Fue hasta el momento en que buscando a mis hijos es que pude llegar a la cabaña y escuchar los gritos. Estos me hicieron reaccionar e intenté romper la puerta que parecía trancada por algo pesado del otro lado. De igual manera, las ventanas tenían una especie de lodo o tierra. No sabría decir qué era lo que impedía ver hacia el interior a través de aquellos cristales, y estos extrañamente parecían romperse. Las piedras que llegué a lanzarles rebotaban de forma increíble de estos. La escandalera y mis gritos alertaron a mi mujer. Llegó de inmediato y se unió a la búsqueda frenética de poder abrir un espacio para sacar a nuestros hijos. De pronto, sin esperarlo, la puerta se abrió lentamente y de inmediato entramos. Nuestros hijos estaban abrazados en una esquina, histéricos y gritando del miedo. Al vernos corrieron hacia nosotros y nos salimos de ahí con toda la incertidumbre de saber qué había sucedido. Pero estaban tan asustados que no podían ni siquiera hilar palabra alguna. Tan solamente regresamos a la casa y mi esposa les preparó algo para que despejaran su mente. Nos contaron su experiencia escalofriante, y tan solo los fuimos a acostar y mi esposa y yo nos quedamos al pendiente. Miramos las horas pasar y determinábamos que en realidad no debíamos estar ahí. Y es que ya habíamos observado varias cosas extrañas, y la que nos había sucedido con ese peculiar ataque a nuestros hijos fue suficiente para no volver a ese lugar. Las horas transcurrieron y mirábamos a nuestros hijos dormir y nosotros estábamos muy nerviosos. Quise de algún modo tratar de pasar el rato mientras jugaba las cartas y mi esposa leía un libro. De pronto, el espíritu maligno que había atacado a nuestros hijos comenzó a manifestarse dentro de la casa. Lo hizo de diversas maneras. Primero encendió y apagó las luces. Además movió objetos pequeños a través del piso. Pero las manifestaciones más perturbadoras fueron las que involucraron el sufrimiento de nuestros muchachos. Mi mujer estaba totalmente histérica al mirar las manifestaciones, pero de lo que no nos percatamos pues teníamos nuestra atención en estos fenómenos, es que esa extraña y oscura fuerza comenzó a asfixiar a nuestros hijos mientras estaban durmiendo. Los estaba dejando sin aliento y luchando por quitarse un par de manos que apretaban fuertemente sus cuellos. Y cuando por fin uno pudo librarse para poder emitir un grito, corrimos de inmediato a la habitación. Estaban siendo atacados por algo invisible, algo que había dejado unas marcas negras en sus cuellos.
Más que nada habían sido estrangulados. Cuando todo parecía salirse de control, volviéndose una locura total, mi esposa se plantó firme. Estaba histérica, pero a la vez retadora, y comenzó precisamente a vociferar a lo que anduviera ahí. Le decía que se presentara ante ella y la matara o intentara hacerlo. Nunca debió haber hecho eso. Ese espíritu comenzó a manifestarse lento. Era una figura oscura y flotante en la habitación. Eso fue lo que se presentó. Al mismo tiempo sentíamos que el espacio se iba reduciendo poco a poco. Nuestras respiraciones de igual manera parecían cortarse de pronto. Ante lo imposible y lo antinatural corrimos a abrazar a nuestros hijos. Ellos estaban de igual manera asustados, con los ojos fijos en aquello que se iba formando en la habitación. Lo que se presentó ante nosotros tenía una apariencia horrorosa que nos provocó profundos escalofríos. Cuando finalmente la abrumadora negrura que lo rodeaba se disipó, dejó tras de sí un olor muy desagradable a muerte. Pero aquella criatura tenía una especie de piel blanca llena de venas pronunciadas. Eran de un tono negro azulado, como la misma oscuridad que parecía surgir detrás de ella. Ese cuerpo delgado estaba arqueado y retorcido. Sus huesos se remarcaban con esa piel blancuza y quebrada. Y esos ojos vacíos eran grandes y negros, pero parecían tener una mirada de locura y violencia. Estábamos gimiendo y gritando de espanto en ese momento, pero sobre todo nos aterró más el hecho de que aquella cosa parecía entender el temor que estaba provocándonos. Lo supimos cuando con una sonrisa que no era de este mundo nos atemorizó todavía más. Tenía unos dientes afilados y puntiagudos. Se asomaban entre las comisuras de los labios rasgados y carcomidos. La sonrisa era tan grotesca que me hizo sentir completamente indefenso ante aquella presencia. No había lugar para la razón y nuestros cuerpos se congelaron del miedo mientras esa cosa se acercaba lentamente hacia nosotros. Si han sentido miedo alguna vez, les puedo decir que lo que sentía era indescriptible. Y lo peor de todo es que lo sentía en cada célula de nuestros cuerpos. Fue tanto el miedo y la desesperación que mi hijo mayor no lo soportó más. Corrió a través de la habitación para salir por la puerta y escapar de aquella presencia. Esta de inmediato, al observar cómo su presa iba escapando temerosa, salió por un agujero que había en la pared. Nunca habíamos notado que estaba ahí, pues él estaba detrás de una cómoda. Ciertamente aquella criatura se formó de la nada, pero nunca pensamos que tuviera un cuerpo físico hasta que con mucha fuerza tumbó la cómoda. Luego salió para perseguir a nuestro hijo. Nosotros también salimos corriendo detrás de él para evitar que aquella cosa lo alcanzara. Gritamos a través de la oscuridad y escuchábamos a veces los quejidos y los gritos ahogados de nuestro hijo. Parecía que estaba corriendo desesperado. El crujir de ramas y una voz al parecer de ultratumba parecía decir algo sin ninguna clase de sentido. Pero al momento de escucharla aterrizaba la piel por completo. Cuando finalmente ubicamos dónde estaba nuestro hijo, corrimos con el alma para tratar de ayudarlo. Llegamos precisamente a esa vieja cabaña donde había comenzado todo. Cuando arribamos a esta ocurrió el evento extraño que habíamos enfrentado mi mujer y yo antes. No podíamos abrir la puerta y las ventanas estaban cubiertas de algo que nos impedía ver el interior. Dentro se escuchaba una especie de lucha porque todo sonaba y crujía. Además podíamos escuchar los gemidos sordos de nuestro hijo pidiendo ayuda. Eso obviamente nos desesperaba aún más. Intenté patear la puerta junto con mi otro hijo y de alguna manera encontramos un pedazo de tronco para usarlo como ariete y abrir. Así estuvimos un buen rato hasta que finalmente logramos hacerlo, pero lo que encontramos al interior salió de toda proporción. Mi mujer, al ver el tremendo baño de sangre que había, se desmayó. Yo me inquieté juntando mis manos para tratar de no desfallecer. Quería volverme loco al mirar los restos de mi hijo regados por todas partes. Mi otro hijo de igual manera se arqueó para devolver. Fue un momento horrible en nuestras vidas. Es lo peor que nos pudo haber sucedido. Luego aquella cosa que se proyectaba en la casa salió del lugar para perderse en la oscuridad del bosque.
Quise correr tras de esta para cobrarle la vida de mi hijo, pero no pude hacerlo. Lo que pasó después fue un momento muy penoso y uno que provocó que nos separáramos como familia. Fueron días en que estuvimos tratando de asimilar la situación y tratar de comprender qué nos había sucedido. Una de las cosas que recuerdo de esta historia es que mientras firmaba unos documentos para que se vendiera la propiedad de mi tía abuela, se nos acercó un hombre que vivía en las inmediaciones del ejido. Tan solamente me miró y me preguntó si era algún familiar de la señora Prudencia, mi tía. Al afirmar que sí, el hombre me advirtió que no debía quedarme en ese lugar porque era muy peligroso. Los pobladores de aquella pequeña comunidad que estaba cerca de la casa afirmaban que ella era una bruja, pero aparte era una persona muy mala, que todo el mundo le tenía miedo por lo que hacía en ese lugar. Si era inteligente, no intentaría quedarme en ese sitio, pues sabía que de alguna manera, al ser una bruja mala, se alimentaba de ciertas cosas. La sangre y las tripas de jóvenes y niños, según decían. Solo lo escuché sin ponerle demasiada atención, y esa advertencia llegó demasiado tarde. Ya sabía los alcances que tenía aquello que había conjurado mi tía, y no lo podía asimilar todavía. Luego de aquel evento, mi familia se separó. Mi mujer se divorció de mí y mi hijo se fue a vivir lejos con otros familiares. El estar juntos nos hacía recordar cuando éramos una familia feliz. Ahora me encuentro recluido en mi casa sin querer salir. A veces quisiera volver al bosque. Quisiera de alguna manera enfrentar el horror y que éste me llevara para liberarme de ese sufrimiento, así como el terror que me domina todos los días.